Vamos a orar, iglesia. Amado Dios, soberano Rey, venimos ante usted, Señor, con un entendimiento de quién es usted, Señor, hasta donde podemos, con un entendimiento de quién somos nosotros, Señor, hasta donde podemos. Venimos ante usted con nuestra confianza puesta en Cristo como único y suficiente Salvador. Y venimos ante usted, Señor, dispuestos a obedecer los mandatos que usted nos dé, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder decir de corazón, no solo de labios, habla que tus siervos escuchan, habla que tus siervos quieren obedecer, Señor. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y ayúdanos a entender que estamos en guerra contra el mundo, en guerra contra el diablo y en guerra con nuestra carne, con nuestra mundanalidad que no le apetece obedecer tu palabra. Ayúdanos a despertar del letargo, a dejar el sueño, ese sueño de nosotros como seres que deben estar buscándote, ese sueño de nosotros como seres que deben estar sirviéndote, y anímanos, despiértanos, sacúdenos, haz lo que tengas que hacer, Señor, pero no nos dejes iguales. Que tu palabra opere, Señor, en nuestros corazones y solo tu palabra. Que tu Santo Espíritu tome tu palabra, Señor, y rompa nuestros corazones duros, quebrante nuestros corazones duros. Y ayúdanos como iglesia a obedecer, ayúdanos como iglesia a salir de aquí dispuestos a cumplir con tu mandato, Señor. Dispuestos a cumplir con lo que tú anhelas de todo corazón que nosotros hagamos, Señor. Con lo que tú deseas que nosotros como iglesia estemos haciendo también, Señor. Ayúdanos a no ser una iglesia bíblica en unas cosas y en otras no, sino ayúdanos a anhelar, a desear ser una iglesia bíblica en todas las cosas que enseña tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos personalmente y como iglesia a tu palabra, Señor, a vivir en tu palabra, a vivir para ti, Señor, al punto tal que estemos dispuestos a dar nuestras vidas por ti, Señor. Gracias, yo personalmente te doy por este privilegio de ser uno de los pastores de esta iglesia en este momento, y gracias por la oportunidad de predicar hoy una vez más tu palabra. Gracias, Señor, por cada enseñanza que podemos traer, no lo merecemos, somos siervos inútiles, y lo que estamos es reconociendo tu bondad, que a pesar de nosotros mismos, tú hoy hables a tu pueblo, Señor. Confiamos en ti, Señor, y te pedimos que nuestras mentes se puedan olvidar de toda distracción, que nuestras mentes se puedan olvidar de toda preocupación, de toda ansiedad, y se puedan centrar únicamente en lo que tú a esta hora vas a hablar a tu iglesia, en lo que tú quieres ministrar y decir a nuestros corazones y a todos juntos como iglesia, Señor. Por favor, Señor, una vez más, te ruego en este momento, una vez más, Señor, te clamo, Señor, que te lleves toda nuestra atención, que ministres a nuestro corazón, que cambies nuestra mente, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Sé con estas visitas que nos acompañan, con aquellos que están por primera vez, y que tu evangelio dulcemente pueda caer en sus corazones y pueda florecer, Señor. Obra, Dios, Señor. Obra como solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la evangelización, ¿cuántos han oído la palabra evangelización? Todos. Todos de una manera u otra hemos oído evangelismo, evangelización. Pero la evangelización, más que un programa, cada cierto tiempo, al cual las iglesias se unen para hacer algo y atraer a las personas y preparar algo que las personas vengan y ese día predicar el evangelio, más allá de algo que preparan los líderes de la iglesia, y vamos a hacer esta actividad, y vamos a rentar esto, y vamos a comprar estas luces, y hacemos una pantomima, y toca toda la orquesta, inviten visita, y al final vamos a hacer un llamado. La iglesia coge, obedece eso que los líderes están diciendo, ese día se traen personas, ese día se predica el evangelismo, ese día se hace un llamado, y a pesar de nosotros mismos el Señor puede salvar a alguien. No dudamos eso. Pero la evangelización más que eso debería ser esto, mis hermanos. Imagínense en una iglesia en la que la evangelización es simplemente parte de la cultura de la iglesia. En la que los líderes comparten su fe con otras personas. Los líderes están pendientes de hablarle el evangelio a otras personas, ya sea que vengan de visita, ya sea que ustedes nos digan, mira, tengo un hijo,
tengo un papá, tengo una mamá, tengo un familiar. En cada oportunidad los líderes están buscando predicar el evangelio y empezar un discipulado con alguien. Y de la misma manera, los miembros de la iglesia, como parte de su ADN, como algo natural y sencillo, están pendientes de cuando se están pelando con la peluquera, tratar de hablarle de Cristo. Cuando se están arreglando las uñas con la manicure y tratar de hablarle de Cristo. Cuando tienen una amiga, una prima que no le conoce, tratar de hablarle de Cristo. Cuando llegan el domingo aquí, como veremos al final, y vienen visitas, tratar de hablarle de Cristo. En una iglesia donde hay una cultura de evangelización, se animan los unos a los otros de manera constante y abierta y hacen que la evangelización sea una forma de vida continua. En una iglesia donde hay una cultura de evangelización, el evangelio no se predica en marzo cuando es pasión, muerte y resurrección, en Navidad cuando estamos recordando la encarnación de Cristo, sino que cada domingo se busca la manera de predicar el evangelio. Las personas no están esperando el sábado de evangelismo donde vamos a repartir tratados, sino que todos los sábados son de evangelismo donde quiera que estemos. En casa del primo, en casa de la abuela, en la casa con los hijos, con los suegros que no conocen, con los padres que no conocen. Estamos buscando que aquella perla de gran precio que un día nosotros conocimos, otros la pueden conocer y no estamos tranquilos si eso no es así. Fracasamos, nos levantamos, seguimos orando, respetamos algunos tiempos que nuestra familia nos dice, no quiero que me hables más de eso, pero eso está quemando y volvemos al ataque por amor a ellos. Porque imagínese que usted tiene una pastilla, una medicina que le va a salvar la vida a su familiar que se está muriendo y él te dice, no me dejes esa pastilla, no la quiero. Estoy seguro que muchos de nosotros no respetarían, no se limitarían a ese deseo, porque amamos tanto a esa persona que aún así le abriríamos la boca, le levantaríamos la lengua y le pondríamos la pastilla para verla viva y tenerla más tiempo al lado de nosotros. ¿Cuánto más, amada iglesia, si nosotros tenemos la pastilla del evangelio que puede dar salvación y vida eterna, aun cuando nos digan no me hables más, no me prediques más? No vamos a estar orando y esperando la próxima oportunidad para volver a hablarles de Cristo a esas personas que nos rodean y que no quieren saber del evangelio de Cristo. A esas personas que quizás dicen que le conocen, pero sus vidas son completamente incongruentes, son un falso positivo. No es real. Sí, yo creo en Dios, pero tu vida no me está diciendo que crees en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te congregaste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Y ahí volvemos a predicarle el evangelio. Hace unas semanas atrás, creo que como 3 semanas, compartimos Efesios, estamos en Efesios 3, versículo del 1 al 13, vimos la primera mitad del 1 al 6, vamos a estar viendo del 7 al 13. Ese día como introducción andábamos un pastor americano que se llama David Platt, que escribió un libro que se llama Evangelismo Radical, entre otros, y es un pastor que tiene pasión por el evangelio. Él ha ido a la India, ha ido a África, ha ido a varios lugares, ha ido a China. Recuerdo un testimonio precioso de él que a mí me golpea mucho, me golpea mucho. Él llegó allá con los chinos y está ahí con los chinos predicándole el evangelio. El avión de él va a salir por la mañana y él termina como nos pasa a nosotros, 1 horita, 2 horitas de enseñanza, y él pensaba que estaba con los americanos, que 1 o 2 horas y hay que respetarle su tiempo y hay que irse. Y para sorpresa de él le dijeron, ¿qué tiempo usted tiene para seguir enseñándonos? No, yo tengo hasta el otro día a las 7 de la mañana. ¿Nos puede seguir enseñando de Cristo? Y estuvo toda la madrugada enseñándoles la palabra, enseñándoles de Cristo, enseñándoles el evangelio. ¿Por qué no queremos saber más de Jesús? ¿Y por qué no estamos compartiendo más de Jesús? Él narra cómo él va a una iglesia donde uno de los pastores, Mark Style, que escribió el libro de 9 marcas, la evangelización, y en esa iglesia él se sorprende de ver una cultura del evangelismo. Cuando el culto se acaba, Mark viene y le presenta a un joven que se llama Rajesh. Abdul primero, le presenta a Abdul. Abdul es musulmán, decíamos en aquella ocasión, y cuando empieza a hablar con ese joven musulmán, el joven musulmán le cuenta cómo Mark un día le dijo, mira, vamos a empezar a leernos Marcos juntos. Empezaron a leer Marcos juntos y el Espíritu Santo obró, porque el Espíritu Santo es quien obra. Y venían las lecturas de Marcos y las lecturas de Marcos, y un día el Espíritu Santo hizo así, ¡pum!, a través de la predicación del Evangelio en Marcos, y dio fruto, y los ojos de este joven musulmán llamado Abdul se abrieron, creyó en Cristo y se arrepintió.
y se hizo miembro de esta iglesia. Después de Abdul, él conversa con Rajesh. Rajesh era un joven hindú que alguien invitó a la iglesia. Él fue un día al culto, como cualquiera de nosotros. Fuimos un día al culto. Me recuerdo la primera vez que fui a un culto allá en Cuba, a una iglesia, pero desde la primera vez mi corazón de alguna manera quedó prendido. Yo no me convertí ese día, el Señor no me convirtió ese día, pero de alguna manera aquello que estaba pasando en la iglesia tocó mi corazón de una manera especial. Yo decía, esto aquí es algo diferente. Esto no es lo que yo tengo allá afuera. Y allá afuera tenía mucho a nivel del mundo. Y Abdul, cuando termina de hablar, le cuenta cómo Mac, pero ahora no solo Mac y un grupo de hombres más de la iglesia se le acercaron a él y le empezaron a hablar de Cristo. Le empezaron a hablar de Cristo. Y le empezaron a aclarar sus dudas, porque tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Veremos al final si podemos llegar. No sé si todas estas ideas me vengan a la mente después al final. Por eso lo quiero decir ahora. El evangelio es sencillo. Vamos a ver qué sencillo es al final. Pero no significa que tenemos una responsabilidad de seguir preparándonos. Porque no siempre va a venir una ama de casa. No siempre va a venir una persona que quizás no tiene grandes dudas. Pueden venir personas con grandes dudas. Y tenemos que estar preparados de la palabra para responder. Pero no quita que hablar de Cristo es sencillo. Pero no quita que lo que sepamos, eso tenemos que compartir. No sé si me hago entender el equilibrio de las dos cosas. Después Rajesh, viene Mateo, y cuando él le pregunta, bueno, ya sé, te invitó Mac. Me dijo, no, a mí no me invitó Mac. A mí me invitó Rajesh, el hindú, y Abdul, el musulmán. Ellos fueron los que me hablaron de Cristo. Y ya para terminar todo este ciclo, Mateo le va a presentar a un muchacho que él trajo ese domingo a la iglesia. Que él invitó y le dijo, mira David, quiero que conozcas a este muchacho que traje para que tú lo veas, para que tú lo conozcas. Hemos puesto por título a este sermón, mis hermanos, un tesoro que debes compartir urgentemente. Es el mismo título de aquella vez. Un tesoro que debes compartir urgentemente. Como veremos en nuestro texto, mis hermanos, el Evangelio de Cristo es un tesoro, mis hermanos. Para usted, ¿cuál es el tesoro más grande? ¿Sacarse la lotería? Los billones de la lotería, mis hermanos, son basura. Te lo digo no por malo, comparado con Cristo eso es nada, mis hermanos. ¿Tú crees que la vida es qué? Tener 10 mujeres, eso es basura, o tener 10 hombres, o tener esclavos, o qué sé yo, lo que tú crees que es un tesoro. Nada de eso comparado con Cristo tiene ningún valor. Cristo es el verdadero valor y el verdadero tesoro en nuestra vida. Es lo único que nos va a llenar y nos va a saciar completamente. Fuera de Cristo, nada lo va a hacer. Y le decíamos a la iglesia aquel día, a los que quieran volver a anotar, iglesia, el evangelio que hemos recibido debemos continuar compartiéndolo. Iglesia, el evangelio que hemos recibido debemos continuar compartiéndolo para que conozcan a Cristo. Y este para es un para de oro. Si nosotros no compartimos el evangelio, nadie va a conocer a Cristo. La gran comisión, el Señor Jesucristo nos envió a ser discípulos a través de la predicación del evangelio. Si nosotros no hablamos de Cristo, nadie se va a convertir. Si nosotros no predicamos a Cristo, nadie se va a convertir. Yo estoy convencido que hoy por hoy hay iglesias de 500 personas, de 1000 personas reunidas, que posiblemente muy pocos sean creyentes. Porque en esas iglesias no se habla de Cristo. El pastor hace unos chistes, cuenta unas cosas cómicas, te habla de la prosperidad, te hace el cuento de Jonás, con Moisés te pone el arca de pacto, y así te va mezclando tres cosas. Las personas saben menos Biblia que el que está parado adelante, porque ellas no leen nunca la Biblia. Ellos no saben, ellos se rieron, pasaron un buen tiempo. La predicación no debe durar más de 18 minutos, porque si no las personas se molestan y se van. La alabanza debe estar bien afinada, todo debe estar bien coordinado. Las luces tienen que alumbrar bien bonito, pero nadie es creyente porque no se predica a Cristo, porque no se predica el evangelio. Iglesia, el evangelio que hemos recibido debemos continuar compartiéndolo para que conozcan a Cristo. Y hacíamos una pregunta. Y la primera pregunta que hacíamos es, ¿cómo lo hemos recibido? Y ese fue nuestro punto 1, la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo lo hemos recibido? Y el punto 1 era un misterio recibido. Y hablamos de cuál era ese misterio. Acompáñenme, vamos a leer el versículo del 1 al 6. Y recordamos rapidito esto. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, yo estoy preso por predicar el evangelio. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
por pura gracia de Dios es que yo le he predicado el evangelio a ustedes. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, por revelación, una obra de Dios. Cristo se le aparece, Cristo le entrega el evangelio. Cristo hace que haga clic lo que veremos a continuación. Leyendo lo cual hay poder entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y él pudo entender el misterio de Cristo. Él pudo entender eso anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Eso que se venía anunciando de manera gradual, que poquito a poco se tenía más claridad. Ahora él tiene toda la claridad, toda la iluminación. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No había la misma claridad que tenemos nosotros ahora, que tuvo él en ese momento, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y explicamos quiénes eran esos apóstoles y esos profetas a los cuales le era revelado por el Espíritu. Los apóstoles escribiendo y enseñando, los profetas predicando de parte del Señor con el entendimiento de Cristo y solo el Antiguo Testamento que tenían hasta ese momento. ¿Qué cosa? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. No hay otro medio. No hay otro medio. Todo judío que se vaya a salvar va a ser únicamente salvo por medio del Evangelio. Todo gentil, y cuando hablamos de gentil estamos hablando chinos, rusos, cubanos, venezolanos, Costa Rica, Panamá, Venezuela, no sé si ya la dije, República Dominicana, Puerto Rico, no sé qué otro país podamos tener aquí, Argentina, Brasil, todo. La única manera de ser salvo es por medio del Evangelio de Jesucristo. Por medio de las buenas noticias de que Cristo murió por pecadores como nosotros, para que nosotros tengamos salvación. Nuestro segundo punto, y hacemos una segunda pregunta. Y nuestro segundo punto es, y nos preguntamos, ¿cómo debemos compartirlo? ¿Cómo compartir ese tesoro tan grande que ahora nosotros tenemos? Si entendemos que Dios nos salvó, si entendemos que Dios nos dio a Cristo y nos salvó de toda esa vida de perdición, alejado de Dios que teníamos, esa vida vana sin Cristo que teníamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo debemos compartirlo? Y nuestro segundo punto es un tesoro compartido. Un tesoro compartido. Debemos compartir el Evangelio, no con miedo, no con indecisión. Porque hay algunos cristianos, y da dolor, que comparten el Evangelio, pero es como que prefieren más estar en el mundo que estar en Cristo. No, mis hermanos, evalúa y examina tu vida. Si de verdad Cristo te salvó, tú tienes un tesoro, tú no tienes de qué avergonzarte, tú tienes algo valioso. Compártelo como es, compártelo como un tesoro. Este es mi Salvador. Yo te lo quiero presentar. Yo te quiero hablar de Cristo. Yo te quiero hablar de lo que Él hizo por mí y de lo que puede hacer por ti si tú crees y te arrepientes. Un tesoro compartido. Y lo primero que vamos a ver, si quieren anotar, pongan inciso A, un tesoro compartido, inciso A, por los ministros. Los ministros del Evangelio, si de verdad son ministros, tienen que compartir el Evangelio de Cristo. El que no comparte el Evangelio de Cristo no es un verdadero ministro. Inciso A, por los ministros. Versículo 7. Me gusta más como lo tiene la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, por eso hicimos la división aquí, comienza así. Y hace un cambio y va a empezar a hablar ahora de los ministros. Y dice, es de este Evangelio que fui hecho ministro. Y va a empezar a hablar ahora del ministerio de Pablo. Dice la Reina Valera que tenemos adelante, del cual yo fui hecho ministro. Cuando nosotros buscamos, mis hermanos, para sorpresa de nosotros, en el original, en el griego antiguo, la palabra ministro significa diáconos. Entonces él está diciendo, del cual fui yo hecho diácono, no es a lo que se refiere. Está hablando de un servicio. Nosotros, cuando vemos aquí, del cual yo fui hecho ministro, tenemos que ver el contexto para entender a qué diaconía, a qué servicio se está refiriendo Pablo. Esta palabra aquí no la podemos ver sola. Y él continúa diciendo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de ¿qué? ¿Cuál es la diaconía? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese era su ministerio, ese era
su servicio. La palabra diácono aquí, ministro, no está usada en sentido oficial como en Filipenses 1, versículo 1, ni como en Primera de Timoteo, capítulo 3, sino que está hablando del ministerio de Pablo, que consiste por la pura gracia de Dios de dedicarse a predicarle el evangelio a otros en todo tiempo. Lo interesante en estos dos versículos 7 y 8 es que Pablo entiende que eso es una gracia dada por Dios. Él no lo merece. Y aquí viene otra cosa triste y Pablo quiere librarlos a ellos de eso. Y era que habían personas que predicaban el evangelio, pero se sentían hinchados, se sentían gloriosos por tener un privilegio inmerecido. Era como, ahora hay personas que quieran ser pastor, pero no quieren ser pastor para lavar los pies, no quieren ser pastor para servir, no quieren ser pastor para predicar el evangelio, quieren ser pastor para tener un cargo, para tener una posición. Y Pablo está diciendo, yo soy ministro por la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos la vida de Pablo, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Pablo sabe que si Dios los salvó es por la pura gracia. Si alguno de ustedes aquí ha sido un asesino, ha tenido que matar a alguien, usted entiende quizás lo que está pasando con el apóstol Pablo. Pero no hay que ser un asesino. Cualquiera de nosotros, de nuestra antigua vida que Dios nos libró, podemos entender que si hoy tenemos el privilegio y tenemos el ministerio de compartir el evangelio, es por la pura gracia del Señor. Es un regalo que no merecemos. Es un privilegio operado por Dios. Dios fue quien operó. ¿Qué hace Dios? Miren esto. Dios lo llamó. ¿Quién llamó a Pablo? Dios. Dios lo comisionó. ¿Quién comisionó a Pablo? Dios. Dios le dio la oportunidad. ¿Quién le dio la oportunidad a Pablo? Dios. Dios le dio el mensaje. ¿Quién le dio el mensaje a Pablo? Dios. Dios le dio la fuerza. Dios le abrió las puertas. Dios toca los corazones. ¿Quién es quien hace la obra? Dios. Somos simplemente instrumentos en la mano del Señor que tenemos que ser diligentes con la misión que Él nos ha dado. Pero todo Pablo entiende que es la gracia del Señor y que Él no es nada. Él es algo insignificante delante de un Dios santo. Él está dispuesto a predicar a alguien y que alguien se convierta y no decir, porque yo convertí a 5, sino decir, por la gracia del Señor he podido hacer aquello para la cual el Señor me llamó. ¿Qué mérito tengo? Ninguno. ¿Qué urgencia tengo? La de seguir predicando. Porque si no predicamos, las personas no se salvarán. Y les recuerda que la obra de predicar el evangelio es un privilegio sin distinción de naciones ni clase. Que dice el verso 8, de anunciar esta gracia al final, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo tengo el privilegio por la pura gracia de no solo predicarle a los judíos, de predicarle a cualquiera el evangelio de Cristo, de predicarle a todo el que tenga delante el evangelio de Cristo. ¿Y cómo pone ese evangelio? Note bien cómo pone ese evangelio. ¿Cómo dice el texto? Dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el tesoro de Cristo, el incomparable tesoro de Cristo, el incalculable tesoro de Cristo. Así veía el evangelio Pablo. Así veía y así quería que los efesios lo supieran. Todo lo que yo estoy padeciendo, dice Pablo, todo lo que yo he sufrido y todo lo que voy a sufrir, lo hago porque yo tengo un tesoro muy grande que compartir con ustedes. Y yo creo, iglesia, que así deberíamos sentirnos hoy, cuando estamos compartiendo el evangelio. Que tenemos un tesoro poderoso, que tenemos el tesoro más grande que existe. Y perdona que insista tanto en esto, pero yo quisiera que si su corazón no lo está viendo así, lo vea. Cuando usted se preocupa más, y perdona que aplique ahora, yo no debería aplicar ahora, pero cuando usted se preocupa más por el tipo de televisor que tiene que por predicar el evangelio de Cristo no está haciendo ese tesoro para su vida y para su alma. Versículo 9. Aquí usted lo lee y no queda tan claro. Lo voy a leer en la Reina Valera, después lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Lo aclaro un poquito más sin perder el sentido de lo que dice en el original. Y dice el texto, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice la Nueva Versión Internacional. Y miren qué claro está. Y de hacer entender. Ahí está el aclarar. Y de hacer entender.
a todos la realización del plan de Dios. Y ahí está la dispensación. El misterio que de los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y volvemos de nuevo a explicar esto. Si usted se para en Génesis 1:1, usted no va a tener el mismo entendimiento del Evangelio de Dios, del plan de Dios para salvación, que si usted se para en la cruz de Cristo. O si usted se para en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, cuando están ahí nombrando los apóstoles después que Cristo asciende, usted no tiene el mismo entendimiento. Que si usted se para ahora después de Apocalipsis, a ver ahora a los apóstoles explicándonos y haciéndonos entender todo lo que significaba, el Antiguo Testamento y todo lo que significaba la vida, la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, explicándonos, inspirados por el Espíritu Santo. Si usted llega aquí a Apocalipsis, usted tiene más claridad y más entendimiento de todo. Él está diciendo, versículo 9, que parte de su trabajo era aclarar ese misterio escondido desde los siglos que creó, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esa era parte de su tarea con la iglesia. No era solo predicar el Evangelio, sino era ayudarle, y Pablo era un maestro en esto. En Salmo, cómo eso apuntaba a Cristo. Y llegaba a Osea y cómo eso apunta a Cristo. Y llega a Lamentación y cómo apunta a Cristo. Y va allá al Éxodo y vete cómo eso apunta a Cristo. Y cuando usted lee la teología paulina, usted se da cuenta cómo Pablo podía ver a Cristo en el texto con claridad. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿quién era Pablo? Pablo no era cualquiera. Él mismo decía hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, conocedor de la palabra del Señor. Él conocía, él había estudiado el Antiguo Testamento, solo que el velo no le había sido quitado. Una vez que el velo le fue quitado, todo ese conocimiento se volvió una bomba atómica. Todo ese conocimiento cobró sentido y fue de provecho para su ministerio y para las personas que estaban aprendiendo de él. Ahora, cuando nosotros llegamos aquí a este punto, del versículo 9, y nosotros vemos esto, y usted va un momentico al capítulo 1, no lo voy a leer, y usted lee del 3 al 14, usted puede entender ahora todo eso. Ahora, a la luz de Cristo, nosotros podemos entender en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y usted sigue leyendo todo eso y todo eso cobra sentido. En ese mismo sentido, cuando veamos ahora el capítulo 3, versículos del 2 al 6, que ya lo leí, no lo voy a volver a leer, uno puede entender cómo este plan de Dios centrado en Cristo cobra sentido para nosotros. Cómo esta palabra del Señor que contiene el plan de redención de Génesis, Apocalipsis, coge sentido para nosotros. Por eso nuestra mirada de la Biblia tiene que ser cristocéntrica. Si nosotros sacamos a Cristo de la Biblia, lo que tenemos es un libro de historia. Nosotros tenemos que ver la Biblia con los lentes de Cristo, por supuesto, quizás cada palabra, cada versículo, pero bueno, en este capítulo, en este libro, en esta epístola, cómo apunta a Cristo, cómo me muestra a Cristo. Y Pablo quiere que ellos entiendan y conozcan que el plan de redención completo, el ministerio que Dios le dio por su pura gracia, por la obra del Espíritu Santo, todo está centrado en el tesoro incalculable de Cristo, en el tesoro incalculable del Evangelio. ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos a hacer un cambio. Hemos visto primero que los ministros tienen la tarea de compartir el Evangelio. Y estuvimos viendo cómo Pablo lo entiende, 7, 8 y 9. Los ministros tienen la tarea de compartir el Evangelio, tienen que entender que es de manera inmerecida. Ellos no lo merecen, que es por la pura gracia del Señor. Ahora, inciso B, la iglesia tiene la tarea ahora de compartir el Evangelio. Pablo quiere que los efesios sepan que lo que él está padeciendo, que lo que él está haciendo, no es una tarea absolutamente de él, no es una tarea particularmente para los pastores o para los apóstoles en aquel tiempo. Y a nosotros nos pasa así. A nosotros nos hablan, ¿quién tiene que predicar el Evangelio? Y ustedes dirán, el pastor de la iglesia, el misionero, o la hermana tal, o el hermano tal. No, mi hermano, lamento decirte que la buena noticia es que usted tiene que estar en la trinchera al lado de todos. Todos en esta iglesia deberíamos estar predicando el Evangelio. Todos en la iglesia de Éfeso, Pablo quería que se levantaran y siguieran predicando el Evangelio. Hasta aquí, Cristo de alguna manera le predicó a Pablo cuando se le apareció. Y Pablo le está dando el mensaje a los efesios. O en la cadena, Cristo a Pablo, Pablo
a los efesios. Estamos hasta aquí. Ahora los efesios como iglesia tienen la tarea de predicarle a otros. Vamos a ver una pequeña dificultad en el versículo 10. La vamos a explicar, no le vamos a huir, pero no afecta el significado del texto. Pero sí vamos a tratar de explicarla. ¿Qué dice el versículo 10? Y comienza diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios. Y cuando habla ahí de la palabra multiforme, esa palabra multiforme significa multicolor, muy colorida sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es tremenda, tiene muchas facetas, tiene muchos colores, tiene muchas imágenes. Pero ¿qué pasa con esa sabiduría de Dios? ¿Es para Pablo quedarse con ella? No, la multiforme sabiduría de Dios centrada en el Evangelio debe ser dada a conocer por medio de la iglesia. La tarea de la iglesia es comunicar el Evangelio y seguir comunicando la sabiduría de Dios. Hasta ahí está claro nuestro texto, ¿no? La iglesia tiene la tarea de seguir predicando el Evangelio. Ahora miren lo que dice. Y ahora viene lo siguiente. Y dice el texto, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y uno llega aquí y dice, pero ven acá, la tarea de la iglesia es predicarle a las potestades o a los principados. Vamos a ver que hay tres posibilidades aquí. Vamos a ver tres posibilidades. Primero vamos a explicar, la palabra principado significa gobernantes y la palabra potestades significa potentado espiritual. Pero ¿dónde están tanto los gobernantes como los potentados espirituales? No están en la tierra. ¿Dónde dice que están? En los lugares celestiales. Está haciendo Pablo un contraste con el cielo y la tierra. La iglesia está predicando el Evangelio y de alguna manera se lo está predicando, vamos a ver cómo funciona esto, a esas potestades espirituales, a esos gobernantes espirituales, no a los que están en la tierra, no a los presidentes. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? La primera, puede ser que Pablo se esté refiriendo a los ángeles buenos. Mientras la iglesia predique el Evangelio, los ángeles buenos están viendo la predicación del Evangelio. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Si quiere anotar. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y habla de la encarnación de Cristo, justificado por el Espíritu, visto por ¿quién? Búsquenlo en el texto, por los ángeles. Los ángeles están viendo todo ese espectáculo de la encarnación de Cristo, de la vida de Cristo. ¿Qué más? Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, los ángeles están desde arriba, desde el cielo, mirando cuando Cristo se encarnó, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, y viendo a la iglesia ahora predicar a Cristo. Y los ángeles, ahora Pedro nos va a dar otra idea más. Primera de Pedro 1:12. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Primera de Pedro 1:12. Ya lo predicamos en una ocasión en la iglesia y lo explicamos. Primera de Pedro 1:12. Y dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hay personas predicando el Evangelio. ¿Qué hacen los ángeles buenos? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y explicamos el día que estamos explicando ese texto, en su sentido, en su contexto, que los ángeles están gozosos de ver a los creyentes predicando el Evangelio. Eso no dice que los ángeles van a predicar el Evangelio, sino que ellos, si pudiéramos poner, imagínense, para ilustrarlo para los niños, no sé cómo hacer. Imagínense un circulito y ellos están mirando, y cuando la iglesia está predicando el Evangelio, los ángeles están gozosos y alegres de que la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, predicar el Evangelio. Hay una segunda posibilidad. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Que en vez de que los ángeles sean los ángeles buenos, para los niños, hay otro grupo de ángeles que son los ángeles malos. Los ángeles malos no son como las popiló, no sé cómo se dice, la película nueva, las popi, no sé cómo se dice, que son unos bichitos feos con tarro. No, los demonios y los diablitos no son bichitos feos con tarro. Son unos seres que se rebelaron contra el Señor. Y de alguna manera ellos están haciendo, como dice C.S. Lewis, estaba ayer leyendo un poquito a C.S. Lewis, haciendo todo lo posible porque tú y yo no amemos a Dios, no prediquemos el Evangelio,
no oremos. Ellos están operando alrededor de nosotros, buscando la manera de que nosotros no estemos puestos para lo que tenemos que estar. Y ellos están haciendo su trabajo seriamente y sin descanso. Aun cuando Cristo triunfó en la cruz, ellos quieren que la iglesia falle ahora. Ellos quieren que la iglesia no cumpla con las tareas que Cristo le dio. Ellos quieren ver a los creyentes, uno peleando con otro, al marido gritándose con la mujer, a la mujer con el marido, que al final no lean la Biblia, que no se ore. Y ahí está el hombre en medio de la mesa, vamos a leer la Biblia. Y el niño gritó y el otro, aquí mismo se acabó todo. ¡Bum! Ellos hacen así. Shh, gané, estamos ganando. Cristo resucitó, pero todavía tenemos pelea que dar. Vamos a la Biblia. ¿Qué pasa con esto? Colosenses 2.15. Vamos a buscar Colosenses 2.15, todos juntos. Estamos bien cerquita. Pase la página y ahí va a ver Colosenses 2.15. Dice Colosenses 2.15, Pablo hablándole a los colosenses, un contexto similar. Posiblemente esta carta de Efesios se leyó después a los colosenses, a la de los colosenses, a los efesios. Tenían que saber lo mismo, era una teología para la época. ¿Y qué dice Colosenses 2.15? Estaban lidiando con problemas similares y despojando, hablando Pablo, quiero leer desde arriba, pero bueno, vamos a leer desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida, le recuerda Pablo a los colosenses, juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, pan, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué principado y qué potestad ahora? Los malos. ¿Qué les hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y qué es lo que dice? El escándalo de la cruz, el escándalo de la victoria de Cristo. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, los pecados de todo creyente del pasado, del tiempo de Cristo y ahora de nosotros del futuro, que se arrepientan y crean, todo el que crea recibe perdón por los méritos de Cristo. Pero en ese momento los demonios y el diablo pierden y están perdiendo cada vez que pasa eso. Cada vez que se predique el evangelio y una persona cree y se arrepiente, es una victoria, una derrota más para los demonios y el diablo. Es una pérdida para ellos. Es uno más que se le fue del equipo y pasó al enemigo. Y en este libro de C.S. Lewis tienen que tener cuidado, porque el enemigo, ¿sabe quién es? Dios. El enemigo es Dios, porque el diablo o uno de los diablos le está escribiendo a su sobrino, que es un demonio, para que tienta a los cristianos y los haga caer. Entonces, cuando le habla del enemigo, ¿de quién le habla? Dios es el enemigo. Vamos a nuestro contexto. Efesios, capítulo 2, verso 2, que dice nuestro texto: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, mundanalidad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde están esas potestades? En el aire. ¿A quién se refieren? A los ángeles malos, a las potestades malas. Vamos un momentico al capítulo 6 de nuestro contexto de Efesios. Después les voy a dar mi opinión a la luz de la Biblia. Les voy a dar las tres posibilidades, les voy a dar mi opinión. 6, del 10 al 12. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y recuerden esto: vístanse de la armadura de Dios para que estén firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién, de nuevo, principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha en la cual el diablo y sus ángeles malos, sus demonios, están haciendo todo lo posible para que el creyente caiga, se aleje del Señor, para que el creyente no comunique la buena nueva. Tercera posibilidad, ¿cuál es? Las dos juntas. Mientras la iglesia está predicando a Cristo, eso es un espectáculo tanto para los ángeles buenos que se gozan, como para los ángeles malos que una vez están sufriendo una vez más una derrota. Personalmente, yo creo que esto está pasando así. Me voy a explicar. Yo creo que cada vez que nosotros predicamos,
en el momento, y en este caso vamos a hablar del contexto, que los efesios fueran a predicar, ellos tenían que saber que en ese momento los ángeles buenos lo están mirando, no los efesios, todo creyente en general debería saber eso, y los ángeles malos también están pendientes, pero están rabiando, porque no solo perdieron en la cruz, sino que ahora están perdiendo uno más. Personalmente, yo creo que Pablo se refiere a los segundos aquí, en este contexto. Yo siempre va a pasar así, porque los ángeles buenos están ahí, hay otras partes de la Biblia que lo dice, y los ángeles malos, pero en este contexto, y según lo que vimos en Efesios, él se está refiriendo, vamos al texto de nuevo, capítulo 3, para que la multiforme sabiduría de Dios, todo ese consejo de Dios centrado en Cristo, obrado por el Espíritu Santo, todo ese consejo de Dios sea dado a conocer por medio de la iglesia. Iglesia, prediquen el evangelio. ¿Y qué dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Mientras están predicando el evangelio, de una manera se los estamos predicando a esos ángeles malos. Les estamos diciendo, mira, estamos compartiendo el evangelio de Cristo. Continúa el texto para poder entenderlo. Vamos a seguir más adelante. ¿Qué dice? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Dónde está la centralidad de nuestro mensaje? En Cristo. ¿Con qué tiene que ver desde la eternidad? Con Cristo. ¿Cuál era el propósito de Dios desde el principio? Adoptarnos y salvarnos a través de Cristo. Su plan era que solo a través de Cristo pudiéramos ser salvos, no por nuestros propios méritos y nuestros propios esfuerzos. Que dice los versículos 12 y 13, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Los efesios, al ver a Pablo, versículo 13, sufrir por el evangelio, no deben desmayar o afligirse por lo que Pablo está experimentando. Aunque les duele en su corazón, mira lo que Pablo está pasando, pero no deberían caer en una tristeza que se paralizaran, porque a veces nos pasa eso. Y hay otros sufriendo por nosotros y nosotros lo que hacemos es esquinarnos más y quedarnos más cruzados. Lo que él estaba sufriendo era para que ellos se levantaran y predicaran de Cristo. Pablo está sufriendo, oremos porque esté mejor, oremos para que Dios lo saque de la cárcel, oremos para que esté entre nosotros, pero no nos tiremos en una esquina a llorar y a morirnos, levantémonos, iglesia. Que Dios no lo quiera. Ahora mismo tenemos 2, 3 pastores y nos llevan presos a los 2, 3 pastores que hay en la iglesia. La iglesia sufre, la iglesia se entristece, pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Levantarse y servir. En Cuba en una ocasión pasó algo a los creyentes que había en aquel momento en la iglesia de donde yo vengo. Yo no viví, yo no soy tan viejo. Yo nací en el 86, pero los creyentes los cogieron presos, se llevaron preso al pastor de la iglesia, pero la iglesia no se cayó. Los hombres que habían ahí, los hombres que podían predicar un poco, esos mismos hombres se levantaron, siguieron sirviendo, sin tener título de pastor, sin tener título de nada. Y la iglesia se mantuvo hasta que el pastor los soltaron de la prisión, regresó y pudo continuar con su ministerio. La obra del ministerio no es exclusivamente de los pastores, es de toda la iglesia. Y toda la iglesia debe estar pendiente, aunque hay algunos presos, aunque hay algunos sufriendo. Sufrimos con los que sufren, lloramos con los que lloran, pero tenemos que continuar con la misma labor. Y no solo continuar, mira lo que dice el versículo 13 al final, las cuales son vuestra gloria. Deberían ahora sentirse contentos, gozosos, como se sentía Pablo, sentir que es algo inmerecido, que es un regalo de Dios, que la iglesia pueda seguir predicando el evangelio. Versículo 12, vamos a mirar un versículo 12 un poquito, regresamos al versículo 12. Y hay 2 cosas que pasan aquí. ¿Qué pasa en el versículo 12? En quien tenemos seguridad y acceso. Seguridad y acceso, con confianza por medio de la fe en Él. Por Cristo, mis hermanos, solo por Cristo usted puede ser salvo. No hay otra manera que usted sea salvo, que usted sea libre de los pecados que le atormentaban, que no sea a través de Cristo. Pero solo por Cristo usted puede tener comunicación y acceso a Dios. Si Cristo no muere, si Cristo no resucita, si Cristo no carga nuestros pecados, si Cristo no pone el acta de decreto en la cruz de que todo aquel que cree y se arrepienta va a ser libre de pecado, nosotros no pudiéramos hablar con Dios, no tuviéramos comunicación con Dios. La única manera por la cual nosotros podemos dirigirnos a Dios es porque Cristo llevó nuestros pecados. Ahora nosotros podemos ir en arrepentimiento y fe y ser salvos, y ahora nosotros podemos tener una conversación con Dios, podemos pasar tiempo en oración con Dios.
Mis hermanos, quiero que hagamos una pausa aquí. Las muchas tribulaciones de Cristo, lo que Cristo pasó, no fue un impedimento para que Cristo muriera en la cruz, para que Cristo diera su vida en la cruz y para que Cristo le comunicara las buenas nuevas a los apóstoles. Mis hermanos, las muchas tribulaciones y cosas que estaba pasando Pablo no fueron un impedimento para que él le compartiera a los efesios, a los colosenses, a los de Gálatas, a los de Filipos, a los de Tesalónica, a todos le compartiera las buenas nuevas del evangelio y se las explicara y le dejara entender. Por lo tanto, para la iglesia de Éfeso no debería ser un impedimento que las aflicciones, las tribulaciones que estaban pasando les hiciera centrarse tanto en ellas mismas que no tuvieran tiempo para compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo con otras personas. Mi hermano, vamos un momentico a Apocalipsis 2, del 1 al 3. Ya leímos la otra parte una vez, pero quiero que solo nos centremos en el principio para lo que estamos compartiendo hoy. No sabemos lo que pasó después de memoria, pero miren lo que pasa en el principio de Apocalipsis 2, del 1 al 3. Escribe el ángel, le está escribiendo ahora, está Juan, allí en su visión, está hablándole de parte del Señor a la iglesia de Éfeso y le dicen los primeros 3 versículos. Escribe el ángel a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Y qué dice el 3? ¿Qué hicieron esta gente? Pablo le dice: yo sufrí por compartir el evangelio, ustedes tienen que sufrir también y van a sufrir. ¿Qué hicieron? Y han sufrido, y han tenido paciencia, y han trabajado arduamente, miren qué lindo, por amor de mi nombre, y no han desmayado. Y sabemos que después viene la parte negativa, pero estas personas hicieron lo que Pablo le dijo. Pablo les está escribiendo esta carta y estas personas salieron a sufrir el mismo destino que Pablo, a padecer tribulaciones, a padecer persecución, a padecer cosas por seguir predicando el evangelio de Jesucristo. La obra de redención de Cristo posibilita que todo aquel que deposita su confianza en Él y se arrepiente de sus pecados, aquel que deja sus tesoros, fama. ¿Cuáles son nuestros tesoros? Fama. Hoy en el tiempo de YouTube todos quieren ser famosos, todos quieren ser un youtuber. Antes eran artistas de películas, de novelas, ahora casi todo el mundo quiere ser youtuber. ¿Cuál es nuestro segundo tesoro? Dinero. Y mientras más dinero tengo, más dinero quiero. Y no está mal tener dinero. Dinero es bueno siempre y cuando no descuide tus responsabilidades con el Señor. ¿Cuál es nuestro otro ídolo? Poder. Queremos ser poderosos. La familia es buena, pero en ocasiones la familia se convierte en un ídolo por el cual no estamos dispuestos a sacrificar nada, y todos gorditos, relucientes, bañaditos, limpiecitos, pero no hacemos nada para el Señor. Inteligencia, queremos saber más, queremos saber más. Mi hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar todos esos tesoros, todos esos ídolos del corazón, por seguir a Cristo, por amar a Cristo. Y eso nos va a hacer mejores padres, mejores administradores de nuestro tiempo, administrar mejor nuestro dinero, mejor en todo, pero dispuestos a pagar el costo que tenemos que pagar porque hemos abrazado a Cristo, porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Y aquí viene lo que suena discordante. El día que usted abraza a Cristo y se arrepienta de sus pecados, quizás tenga menos de lo que tiene ahora. Y esto es lo que no te van a decir en otro lugar. Quizás no vas a tener lo mismo que tenías antes, pero tienes el tesoro más importante. Tienes a Cristo. Tienes a Cristo. Amén. El verdadero creyente va a hacer esto. El verdadero creyente va a dar todo lo que tiene por Cristo. Sus dones, sus talentos, su inteligencia. Va a poner en cierto riesgo a su familia por Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo vale la pena. Si Cristo no valiera la pena, ninguno de nosotros le estuviéramos animando a hacer eso. Ninguno de nosotros le estuviéramos animando a venir para acá un domingo en la mañana con su familia, a venir los viernes al grupo de vida, a apartar un tiempo en la noche, a la semana, cada 15 días, para darle un discipulado a alguien. ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo vale la pena. ¿Por qué te vas, papá, ahora? Porque Cristo vale la pena. Yo quiero estar con ustedes, pero en ocasiones toca irse. Y así, eso no es exclusivo para los pastores, eso debería ser para cada uno de nosotros.
A veces hacemos tan poco para el Señor y nos creemos que estamos haciendo tanto. O a veces no estamos haciendo nada para el Señor y no nos duele en el corazón que nada del tiempo de la, no sé cuánto es, 24/7 de la semana, le estamos dedicando al Señor. Nos conformamos con tan poco, solo con leer la Biblia un poquito, hacer un telegrama de oración y ya, y ya. Mi hermano, por los méritos de Cristo nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios 24 horas diarios, los 7 días de la semana. Tenemos la posibilidad de ir y arrodillarnos. Yo creo que si tus rodillas te lo permiten, arrodillarte es importante. Es un símbolo de que nos estamos humillando delante de la presencia de Dios. Y arrodillarnos delante del Señor y clamar al Señor ahí en lo secreto y pasar tiempo con Dios en intercesión, que el diablo le molesta tanto eso. Tú lees, tú aprendes unas cosas, lees la palabra y quizás el diablo te dé un chance, pero que tú vayas ahí a ponerte de rodillas delante de Dios, a interceder por los matrimonios de la iglesia, a interceder por tu matrimonio, a interceder por tus finanzas, a pedir por la salvación de tus hijos. Y el diablo va a estorbar eso. Y tenemos acceso a Dios, saber que vamos a hablar y Cristo va a posibilitar que todas esas oraciones suban al cielo, no importa que sean palabras ahí que no son muy congruentes, porque es que Él conoce el corazón, que no tengan mucha teología, Él conoce todo porque tú estás hablándole de corazón a Él. Y que nosotros no apartamos tiempo. Cuando te levantas a las 1 de la mañana y vas al baño a hacer pipí, y mira, ¿por qué no te arrodillas un momentico y hablas un poquito con el Señor? Cuando te levantas a las 5 antes de ponerte las botas, ¿por qué no te arrodillas y hablas un poquito con el Señor? ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no pasas tiempo si tienes esta confianza de que puedes ir a la presencia de Él? Mi hermano, el Espíritu Santo a través de la palabra les va a dar a ustedes más y más entendimiento para que ustedes puedan ver verdaderamente el mensaje del Evangelio como un tesoro que van a tener el deseo de compartir con otros. Si no pasamos tiempo en la palabra, si no venimos los domingos a la iglesia, nosotros no vamos a entender la palabra y el Evangelio no va a ser un tesoro para nosotros. Vamos a hacer algo que estaba puesto ahí, que se llama cristiano nominal. Un cristiano nominal es aquel que se cree que es creyente, él viene los domingos, de vez en cuando lee la Biblia, pero a él no le interesa la palabra del Señor. A él le da lo mismo congregarse que no congregarse, porque es un cristiano de nombre, no es un cristiano de corazón. Y mi oración es que si tú eres un cristiano nominal hoy aquí, que tú puedas ser un cristiano de corazón, que abraces a Cristo como el único tesoro en tu vida y que estés dispuesto a dar tu vida, tu tiempo, tu todo por Cristo, que no vayas solo a Cristo para el milagro del cáncer, que es bueno y te puede sanar, que no vayas solo a Cristo para que restaure tu matrimonio, que no vayas solo a Cristo para que tus hijos entren en Harvard o entren en no sé qué universidad de ciencia y de no sé qué y de no sé qué cuánto, que vayas a Cristo porque Él es la perla de gran precio, porque quieres pasar tiempo con Él, para que vayas a Cristo aunque tu matrimonio no se arregle porque eres lo más grande que tú tienes, y aunque padre y madre te dejaran, aunque tu esposa te vote por seguir a Cristo, Cristo es lo más precioso que tú tienes y Dios quiera que eso no pase. Dios quiera que esos tiempos en Cristo te hagan aguantar más, perdonar más, correr más, ser más sabio y seguir adelante. Pero que Cristo sea lo más valioso en nuestra vida. Esta idea la saco de 2 parábolas. No voy a tener el tiempo de mencionarla y de debatirla, pero la idea seguía la siguiente. Imagínense una isla donde hay una persona millonaria, pero ese millonario, en esa isla está su castillo en el centro de la isla, pero hay más personas alrededor. Y él es millonario, pero él no comparte sus riquezas con las personas que le rodean. Cuando pase el tiempo, ¿qué va a pasar? Él va a empobrecer. Las personas de la isla van a morir y él también va a morir. Ahora imagínense el mismo cuadro, una persona millonaria, y él es millonario y él empieza a compartir con las personas de la isla de sus tesoros, de su riqueza y de lo que tiene. Eventualmente esa isla va a florecer porque los otros se van a beneficiar de sus tesoros y van a compartir los tesoros con otros y va a llegar a él de esos tesoros y va a volver a salir y todos van a vivir y van a florecer. Mi hermano, así mismo es con el Evangelio. Tú eres millonario en tu hogar. Tú eres el cristiano. Tú eres el que tiene el tesoro del Evangelio. Pero si no lo estás compartiendo con los demás, a poco tiempo tú también vas a morir. Pero si tú coges de ese tesoro que tú tienes en Cristo y empiezas a compartirlo con tu familia
y empiezas a orar para que Dios haga su obra, es muy probable que el Señor dé fruto y que ellos también tengan ese tesoro y que unos a otros se puedan edificar y puedan ir contagiando a otros, ir contagiando a otros y a otros y a otros. Decíamos ahorita de David Platt al principio, mis hermanos, en este momento les llamo a plantearse la necesidad que tenemos, en este momento les llamo a plantearse la necesidad que tenemos de una contagiosa cultura de evangelización que no depende de los eventos, de los programas o de los profesionales del ministerio. Mi hermano, ¿qué usted cree que es el evangelismo? ¿Qué usted cree que es el evangelismo? Algunos creen que el evangelismo es, y es bueno, salir y repartir tratados, hacer el cultico de Navidad, hacer el cultico de pasión, muerte y resurrección. El evangelismo es más que eso, mis hermanos. Necesitamos en Iglesia Bautista Palabra de Vida crear una cultura de evangelización, crear una cultura de evangelismo por personas que están llenas del poder del Espíritu Santo y que predican el evangelio llenos de gracia, con la gracia que el Señor nos ha dado en nuestro contexto, día a día, a nuestras relaciones, a las personas que los rodean. Necesitamos hacer entender eso en nuestros corazones. No importa quién tú seas y no importa a quién le predique. Deberías sentirte como Pablo, que lo que haces es un privilegio por la pura gracia del Señor. Deberías sentirte que tienes un tesoro que anhelas compartir de todo corazón a otros. La solución yo no creo que sea que ahora salga de aquí, tengo que predicar el evangelio. Ahora el pastor dijo que hay que predicar. Ahora mi hermano, si eso está así, hay un problemita del corazón a las manos, a la boca y a los pies. Hay que ir y arreglar el corazón. Hay que ir y trabajar que el corazón sienta eso. Que estás hablando con alguien y te dice, ¿cuándo le digo? ¿Cuándo le predico? ¿Cuándo le hablo? ¿Cuándo es el momento? Ahorita voy a tratar de aterrizar un poquito más esto. Algunos consejos pastorales. Planifica tu culto familiar. ¿Quieres predicar el evangelio? Empieza a tener culto familiar con tu familia. Y vas a tener los días que planifiques, si son 3 a la semana, 4, 5, los 7 días a la semana, vas a tener oportunidades gloriosas de compartir el evangelio con tu esposa y con tus hijos. ¿Y qué, pastor, si mi esposo no quiere hacerlo? Pues bueno, mi hermana, conversa con él, acércate. Pero mi esposo no es creyente. Pues bueno, mi hermana, llama a los niños por una esquinita del cuarto y tú solita ten ahí, comparte el evangelio con ellos y dirige tú el culto familiar hasta que Dios abre el corazón de tu esposo. Posiblemente si tu esposo te va haciéndolo, él se va a animar con el tiempo y también va a comenzar haciéndolo. Planifica tiempo con una persona que no es creyente. Quizás tengas que sacrificar, como hemos dicho, las primeras horas. Tú entras al trabajo, quizás tengas que llegar a las 7:30 para tener 30 minutos 2 veces a la semana y empezar a compartir el evangelio con una amistad que hiciste en el trabajo. Respete el horario laboral siempre que pueda, porque en los trabajos no está permitido predicar el evangelio. Si los jefes no dicen nada de manera orgánica lo puede hacer, yo lo podía hacer. Todo el mundo no tiene ese privilegio. Y yo lo podía hacer de manera explosiva porque se burlaban de mí, me hablaban de brujería y lo que hacían era darme la oportunidad de predicarle el evangelio a todos. Pero no todos los trabajos son ese contexto así de amistad, de conversación. Quizás tengas que sacrificar tu lunch y coger 30 minutos, 2 días de la semana, 3 días de la semana para empezar a compartir el evangelio con una persona en tu trabajo. Hermanas que están aquí, quizás tengas que compartir y apartar un tiempo de tus lavados, de tu limpieza, de tus niños y sacar un poquito la cabeza fuera de ese mundo agobiante que te rodea y apartar un tiempo imperfecto para compartir con otra joven o con otra hermana de la iglesia. Quizás hasta invitándola a tu casa, ven a mi casa, desayunemos juntas y ahí estás tú lavando y a ver qué dice el capítulo 1 y dime, y el 2, a ver, coge la colcha tú un ratico, me voy a sentar. Y ahí vayan compartiendo vida, el evangelio, quizás le enseñas hasta a cocinar y se lleva el evangelio y aprenda a cocinar la jovencita contigo. Y así mismo los hombres, todo no tiene que ser tan cuadrado, vamos, que me voy para Walmart, te espero en Walmart tal hora y en 1 hora comprando en Walmart le vas hablando y le vas predicando y le vas enseñando y se ven 5 semanas seguidas en lo que hacen la compra en Walmart. Esto es lo más serio que les quiero decir hoy. De las personas que vienen el domingo nuevas, ¿a quién está cerca? De las personas que vienen el domingo nuevas, ¿a quién está cerca? Normalmente el culto se acaba y ¿qué es lo que hacemos? Ir a hablar con la misma gente, de las mismas cosas, de lo que sea que es buenísimo. No, yo no quiero hablar más de nadie, no estoy hablando mal. Pero cuando levantamos un poquito la cabeza, aquella muchacha me parece nueva, aquel muchacho me parece nuevo.
Y algo tan sencillo como acercarnos a esa persona, preguntarle cómo está, quién le invitó a la iglesia, cómo llegó a la iglesia. Y quizás, si el Señor lo permite, el otro domingo ir haciendo preguntas más profundas, con el buen deseo de saber si conocen o no el Evangelio, para invitarle a empezar a estudiar el Evangelio de Marcos juntos, para invitarles a hacer el discipulado de Marcos juntos, para hablarle del Evangelio, para invitarlo a tu casa, para empezar una relación y ir compartiendo el Evangelio a esa persona, porque es el tesoro más grande que tenemos para compartir de todo corazón. En una ocasión una hermana se acercó a otra hermana y le dijo, es que se acaba el culto y nadie viene a hablar conmigo. Y yo me quedo un ratico así y nadie viene y me voy. Qué cosa más triste, mis hermanos. Qué cosa más triste. Plantéese hoy levantar la cabeza cuando se pare. Es un ánimo de corazón, esto no es una obligación. Pero bueno, la palabra me manda que los mando a ustedes a predicar, a preocuparse por otro. Así que aquí tengo autoridad y mire a ver si hay una visita nueva hoy. O sea, hay alguien que lleva viniendo 2 meses, pero usted nunca se le ha acercado ni a preguntarle el nombre. Todos aquí tenemos 20 problemas. Porque lo que creemos es que los únicos que tenemos que almorzar, limpiar, preparar las botas somos nosotros. No, todo el mundo aquí está muy parecido. Todos tenemos que levantarnos mañana, más tardar a las 6 de la mañana, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Planteémonos de serio, parar un tiempo y mirar más allá. Mi hermano, por la gracia de Dios, hemos tenido un tiempo de preparación. Hemos estado los domingos aclarando el Evangelio y los viernes. Hemos estado viendo un libro de la evangelización que se lo recomiendo a todos. La evangelización de 9 marcas por Mark Style. Hemos estado viendo ahora este año el libro de las misiones. Terminamos plantación este año también. Queremos comenzar con apologética en febrero porque entendemos que tenemos que seguir creciendo y tener respuestas sabias para las preguntas que surgen. Queremos seguir aclarando el Evangelio, pero mis hermanos necesitamos salir fuera del campamento. No podemos esperar a terminar el libro de apologética para empezar a evangelizar. Tenemos que evangelizar ya, hoy, en la casa, mañana, en el trabajo, el domingo que viene, a los hermanos que vengan el domingo que viene. Ora para que Dios te dé a alguien. Padre, regálame una persona para compartirle el Evangelio. Algo tan sencillo como preguntarle, ¿sabes quién es Jesús? ¿Te gustaría aprender de Cristo? Algo tan sencillo como eso es algo que podemos hacer. Pregúntate, ¿cuántos amigos tuyos están aquí hoy? No responda. ¿Cuántos familiares tuyos están aquí hoy? ¿Cuántos conocidos tuyos, vecinos tuyos están aquí hoy? Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué no hay nadie? La respuesta posiblemente, no digo absoluto, sea porque no estamos invitando a nadie, porque no les estamos predicando a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien, ojo con esto, no a debatir de doctrina? Pues nosotros nos creemos que predicar el Evangelio y decirle, mira que no hay sueño del alma, pero mira que el Apocalipsis, pero mira que chiqui. Eso está bien. Estoy hablando de hablar de Cristo, de hablar de la necesidad de Cristo, no de empezar una pelea en lo que tú me dices y yo te digo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien, no a debatir de doctrina, sino a enseñarles de Jesús para que le conozcas? Tu ánimo y tu deseo es conocer a Cristo. Mira, te quiero hablar de Cristo para que esa persona le agradezca y le ame. Y le da una fórmula ahorita para predicar el Evangelio. La fórmula es sencilla. ¿Cuándo fue la última vez? O hazlo a partir de ahora. Vamos a ponerlo en positivo, estamos a tiempo. Proponte a partir de ahora con una persona que tú quieras invertir y hablarle un poquito de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Cristo? Y que esa persona tenga que responder en arrepentimiento y fe. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El creador del universo, el creador de los cielos y la tierra. ¿Quiénes somos nosotros? Viles pecadores que le han dado la espalda a Dios. Y ahí tú le puedes preguntar a esa persona si es verdad que no es un pecador. Y si es sincera, te va a decir que ha pecado. ¿Quién es Cristo? El único y suficiente Salvador por el cual podemos ser salvos. Que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Eso lo podemos hacer todos los que estamos aquí. Y preguntarle, ¿crees y te arrepientes? No creo. Podemos seguir estudiando. Porque recuérdense, nosotros no convertimos a nadie. Es el Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Cuándo nos podemos volver a ver? Vamos a estudiar la Biblia juntos. Todos podemos hacer eso. No necesitamos tener un doctorado en teología, una maestría en teología. Todos podemos hacer eso. Que no quita que nos podamos preparar un poquito más para temas más complejos. Todos aquí muchas veces estamos viviendo el sueño americano. Morimos por el sueño americano. ¿Saben algo, mis hermanos? Los siervos de Dios pagarán un costo
para poder compartir su fe. Cristo lo pagó. Los apóstoles lo pagaron. Los creyentes de Éfeso, cuando veamos Apocalipsis 2, lo pagaron. Necesitamos hombres y mujeres fuertes en esta iglesia. Hombres y mujeres fuertes que estén dispuestos a pagar el costo por el Evangelio de Jesucristo. Hay un hombre de cuando Jesús, un himno, cuando Jesús Adriano Romero estaba bien, no como ahora que está muy mal, que decía algo así como: hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que quieren cambiar el mundo. Necesitamos, Dios está buscando esos hombres. Dios está, no se da cuenta de los que son más viejos como yo y venimos a iglesia no tan sana. Todos mis hermanos, la iglesia sigue necesitando esos hombres y esas mujeres inconformistas. La pregunta es: muchos de ustedes quieren ser misioneros, pero no le predican a nadie. Muchos de ustedes quieren tener un orfanato. Yo quisiera tener un orfanato, pero no se sientan con unos niños a conversar con ellos, a predicarle el Evangelio. Estos días veíamos una película en casa, algo tan sencillo como invitar a los niños a tu casa a tomarse una limonada y compartirles el Evangelio poco a poco. No lo estamos haciendo. ¿Cómo vas a tener un orfanato? ¿Tú no crees que Dios sabe todas esas cosas? Hay muchos que quieren ser pastores, pero no están discipulando ni a una sola persona. ¿Cómo vas a ser pastor? ¿Cómo vas a compartir el Evangelio si tú no estás invirtiendo tu vida en nadie en este momento? Spruce dijo: no puedes tener un pastel, miren qué profundo, no puedes tener un pastel y comértelo. No puedes tener un pastel y comértelo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? No puedes querer seguir a Cristo y no sufrir. Si no quieres sufrir, no puedes seguir a Cristo. Si sigues a Cristo, vas a sufrir. O te comes el pastel o tienes el pastel. ¿Qué vas a decidir? ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? Hay muchos cristianos que quisieran saber, conocer, pero no quieren pagar el costo por el Evangelio. Mis hermanos, tenemos un tesoro muy grande que es Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos a la palabra del Señor. Por favor, compartamos el Evangelio. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, Señor. Dándote gracias porque ella es viva y eficaz. Y rogándote, Señor, de todo corazón, que este no sea un mensaje más, que este no sea una predicación más, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, haciéndonos entender cuánto te estamos fallando. Tú has sido muy bondadoso y has estado trayendo muchas personas a través de la frontera, personas de otros países, de otras iglesias, que han pasado su membresía aquí. Pero ayúdanos a salir fuera del campamento, a hablarle a aquellos que no te conocen, a predicarle a aquellos que no tienen conocimiento de ti. Ayúdanos, Dios, a preocuparnos por las personas de corazón, a invitarlos a nuestros hogares, a darles de nuestro tiempo, a empezar un discipulado, Señor, y obra tú. Padre, los pastores de esta iglesia solo no pueden hacer eso. Podemos discipular a uno, a lo más dos, pero tú puedes hacer que cada uno de nosotros empiece a discipular a alguien y hablarle de Cristo. Tú puedes hacer que todos nos preocupemos por los nuevos que van llegando. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.